El océano parecía una planicie infinita de vidrio, una quietud que no traía paz sino un silencio tan pesado que dolía en los oídos. Bajo ese cielo de un azul implacable, el pequeño bote de castigo se mecía apenas, un punto insignificante en el vientre inmenso del Pacífico. 6 hombres respiraban el mismo aire espeso de sal, sudor y desesperación. El castigo había sido rápido y humillante. Tras el motín frustrado en la expedición de Magallanes, el capitán general había pronunciado la sentencia con la frialdad de un verdugo: por desertores y traidores, serán abandonados a merced de Dios y del mar. No hubo juicio ni súplica que valiera. Los marineros fueron obligados a bajar al bote con una pequeña ración de bizcocho, un odre de agua ya tibia y una vela raída que apenas soportaba el viento. Nadie los despidió. Solo el crujir de la madera del navío alejándose y el reflejo de las velas mayores recortadas contra el sol. Diego de Zamora, el más devoto, se persignaba cada vez que el barco principal desaparecía y reaparecía entre las ondulaciones de la distancia. Que el Señor juzgue a estos paganos de corazón endurecido, murmuraba, los labios resecos pegándose a los dientes. Gaspar de la Hoz, en cambio, escupió al agua. El Señor, va. Si Dios existiera, no nos dejaría en este infierno. Su voz era un gruñido ronco que hizo que Hernán Ruiz, el muchacho de apenas 17 años, apartara la mirada. El calor del primer día fue un enemigo inmediato. La luz del sol caía como un látigo incandescente sobre sus espaldas. Las maderas del bote ardían bajo sus pies desnudos. Intentaron tender la pequeña vela para ganar sombra, pero el viento era tan débil que la lona apenas se movía. Bebieron sorbos miserables de agua, midiendo cada gota como si fuera oro líquido. Nadie habló de racionar. El miedo era suficiente para imponer la prudencia. Al caer la noche, el océano cambió de rostro. El calor cedió a un frío húmedo que se colaba por las costuras de la ropa. Las estrellas, innumerables y tan cercanas que parecían prender fuego a la bóveda, no ofrecían consuelo. Solo recordaban la distancia infinita que los separaba de todo lo humano. Pedro de Soria, el exfraile, empezó a rezar en latín. Susurros casi melódicos que se mezclaban con el golpeteo del agua contra la borda. Gaspar lo interrumpió con un bufido. Calla, fraile de mierda. Si el cielo quisiera escucharnos, ya lo habría hecho. Pedro no contestó, solo continuó su letanía, la voz temblorosa, como si las palabras fueran el único hilo que lo mantenía atado a la cordura. Los días siguientes fueron una lenta tortura. El sol los despellejaba, las provisiones menguaban, y la paciencia se deshilachaba con cada hora. Hernán, el más joven, empezó a hablar en sueños, llamando a su madre, pidiendo pan y vino. Martín Albó, el portugués, lo despertaba con un golpe seco para evitar que los demás perdieran más aún el ánimo. Juan Serrano, el más pragmático, intentaba mantener la disciplina, distribuir el agua, remar cuando la corriente se volvía favorable, vigilar las nubes en busca de tormentas. Pero su mirada, cada vez más opaca, traicionaba el mismo terror que mordía a los otros. En la tarde del quinto día, cuando la desesperación empezaba a ser más pesada que el hambre, Martín divisó algo en el horizonte. Tierra. Su voz fue un latigazo de esperanza. Todos se incorporaron como si hubiesen despertado de un sueño febril. Allí, muy lejos, una franja oscura rompía la línea perfecta entre el cielo y el agua. Era apenas una sombra, un destello en la bruma, pero suficiente para arrancarles un aliento de vida. Durante horas, remar fue un acto casi sobrenatural.
Cada brazada arrancaba un gemido de músculos exhaustos, pero ninguno se detuvo. A medida que avanzaban, la silueta se definía, un anillo de arena blanca rodeando una laguna interior, manchas de vegetación que prometían sombra, quizás, agua dulce. Hernán lloró de alivio. Pedro besó su crucifijo con labios partidos. Hasta Gaspar, siempre incrédulo, sonrió con los ojos enrojecidos por el sol. El Señor provee, murmuró Diego, aunque su tono sonaba más a advertencia que a gratitud. Cuando el bote tocó finalmente la playa, el silencio del atolón cayó sobre ellos como un manto. Ni el graznido de un ave, ni el zumbido de insectos, ni el romper de olas más allá de la barrera coralina. Solo el rumor grave del mar rodeándolos por todas partes. Juan fue el primero en pisar la arena. Se agachó y tomó un puñado, dejándolo escurrir entre los dedos. Era extrañamente fina, casi polvorienta, y desprendía un olor salobre más fuerte de lo normal. Demasiado tranquilo, dijo en voz baja. Los otros lo miraron, pero nadie respondió. La salvación estaba allí, tan palpable como la humedad en sus gargantas. Y sin embargo, una punzada de inquietud, leve pero insistente, empezó a clavarse en cada uno de ellos mientras avanzaban hacia la franja de palmeras que se mecían apenas en una brisa invisible. Algo en esa calma no pertenecía a este mundo. La arena crujía bajo las botas húmedas como si ocultara diminutos huesos. El bote quedó varado a pocos metros de la orilla, balanceándose perezosamente en la resaca. Durante un largo rato, los 6 hombres se limitaron a contemplar el anillo de tierra, incapaces de decidir si adentrarse o regresar al mar. La sed los empujaba hacia el interior, pero algo en el aire, una quietud demasiado perfecta, como el aliento contenido de un animal agazapado, los mantenía cautelosos. Fue Juan Serrano quien, con su acostumbrado pragmatismo, rompió el hechizo. Necesitamos agua dulce. Si no la hallamos, este milagro será nuestra tumba. Alzó el machete que llevaba al cinto. Vamos. La vegetación se cerraba tras la primera línea de palmeras, una maraña de arbustos y lianas que despedían un olor denso, dulzón, casi podrido. A cada paso, los hombres esperaban el zumbido de insectos tropicales, pero no había nada. Ni mosquitos, ni pájaros, ni siquiera el batir de alas de murciélago. Solo el susurro leve de las hojas frotándose entre sí, un roce que, en la mente fatigada de los marineros, empezaba a parecer un murmullo de voces. Martín Albó fue el primero en encontrar los restos de lo que alguna vez fue una aldea. A pocos metros de la laguna interior, entre claros de arena endurecida, se alzaban chozas de madera y palma, la mayoría derrumbadas. Había restos de hogueras apagadas, redes de pesca abandonadas, canoas varadas que el sol había vuelto grises. No llevan mucho tiempo aquí, observó Martín, tocando una de las paredes. La madera aún huele a savia. ¿Y dónde están los que la levantaron?, preguntó Hernán, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Nadie respondió. Había algo perturbador en aquel abandono repentino. Dentro de las chozas encontraron cuencos con restos de comida enmohecida, artesanías de conchas rotas, huesos de pescado a medio limpiar. Como si la gente hubiera huido en medio de una comida. Gaspar levantó uno de los cuencos y lo olió con desdén. Se fueron a toda prisa, gruñó. Quizá huyeron al vernos llegar. Pedro de Soria, el exfraile, apretó el crucifijo contra el pecho. O quizá fueron llevados, su voz se apagó, tragada por el silencio del atolón. El hallazgo de las huellas aumentó la inquietud.
En la arena de la laguna, una serie de pisadas humanas se internaba hacia el mar, y terminaba abruptamente en la orilla. No había canoas arrastradas, ni marcas de retorno. Solo una hilera de pasos que desaparecía bajo el agua cristalina, como si los cuerpos se hubiesen desvanecido en las olas. Diego de Zamora, siempre el más supersticioso, cayó de rodillas. «El demonio habita esta isla», susurró. «Esto es obra de Satanás». Gaspar resopló, aunque su mirada no disimulaba la inquietud. «Demonios o no, aquí hay agua. Y yo tengo sed». En efecto, en el centro del atolón la laguna parecía prometer alivio. El agua, de un azul lechoso, reflejaba la luz del sol en destellos cegadores. Juan probó con cautela, apenas mojando los labios, pero escupió de inmediato. «Salobre», dijo con disgusto. «Demasiado para beber». Martín, mientras tanto, examinaba una serie de piedras dispuestas en espiral cerca de la orilla. Cada bloque tenía símbolos tallados, espirales, ojos alargados, rostros deformes abiertos en un grito perpetuo. Algunas figuras parecían recién grabadas, las aristas limpias y afiladas. «Esto no es obra de niños», murmuró. «Ni de pescadores». Pedro, pálido, trazó la señal de la cruz sobre su frente. «Ídolos paganos. Debemos quemarlos». «Ni se te ocurra», lo interrumpió Juan. «Si los nativos siguen aquí, no conviene provocarles». El sol comenzó a caer, encendiendo el cielo en rojos y violetas. Decidieron acampar en una de las chozas menos deterioradas. Encendieron una fogata con la leña reseca, agradecidos por el calor aunque el fuego crepitaba con un humo denso, casi aceitoso, que irritaba los ojos. Gaspar bromeó con que la isla estaba hecha de carne podrida, pero su risa murió pronto en la garganta. La noche trajo una oscuridad casi tangible. No había luna, y las estrellas, aunque brillantes, parecían lejanas, amortiguadas por una bruma invisible. Mientras los demás dormían en turnos, Juan permaneció de guardia, el machete apoyado en las rodillas. Fue él quien primero lo escuchó, un cántico lejano, apenas un hilo de voces mezclado con el murmullo de las olas. Era un sonido extraño, como un rezo entonado al revés, cargado de una cadencia hipnótica que parecía crecer y menguar con el vaivén de la marea. «¿Oís eso?», susurró cuando Martín se incorporó. El portugués afinó el oído. «Parece», frunció el ceño. «Como gente rezando». Diego despertó y, al captar las voces, se persignó con frenesí. «El enemigo de Dios ronda esta tierra. Es el canto de los ángeles caídos». Gaspar, medio dormido, masculló algo ininteligible, pero su mano buscó instintivamente el cuchillo. Las voces se desvanecieron de golpe, como si hubieran sido tragadas por el mar. El silencio volvió, más pesado que antes. Cuando la brisa movió las hojas de las palmeras, el roce sonó, para los oídos fatigados de los marineros, como un susurro insistente, una invitación o una amenaza que nadie quiso interpretar en voz alta. Ninguno durmió realmente. Cada crujido de madera, cada chisporroteo del fuego, parecía anunciar una presencia oculta. Al amanecer, con los ojos rojos por la vigilia, los 6 hombres se encontraron mirándose unos a otros, buscando en los rostros ajenos una certeza que ninguno podía dar. La isla, que la tarde anterior había parecido salvación, se revelaba ahora como una trampa tendida por manos invisibles. Y todavía, entre la niebla matinal, alguien, o algo, cantaba muy lejos, en un idioma que no pertenecía a los vivos.
El amanecer trajo un sol pálido, desvaído, como si la luz misma temiera posarse en aquel lugar. El mar estaba liso como un espejo, y el aire tenía un olor metálico que raspaba la garganta. Nadie habló mientras recogían las pocas pertenencias del campamento. El cántico de la noche anterior no había regresado, pero su eco seguía vivo en la memoria de cada hombre, vibrando como un zumbido que no cesa aunque uno se tape los oídos. Fue Juan quien notó primero la ausencia de Gaspar. Su lecho improvisado, hecho con hojas de palma, estaba vacío. No había huellas que indicaran hacia dónde se había ido. La arena a su alrededor permanecía lisa, inalterada, como si el marinero hubiese sido levantado del suelo por manos invisibles. Quizá fue a mear, intentó bromear Martín, aunque su voz sonó hueca. O quizá se lo llevó el demonio, dijo Diego, persignándose con dedos temblorosos. Juan apretó la mandíbula. Busquémoslo. Nadie se queda solo aquí. Siguiendo el rastro de nada, caminaron hacia la laguna. El agua, de un azul lechoso, permanecía inmóvil. Y allí, en el centro, lo vieron, Gaspar, de pie, con el agua hasta la cintura, mirando hacia ellos. La luz del sol arrancaba destellos en su piel, pero había algo antinatural en su quietud. Sus brazos colgaban inertes a los costados, la cabeza ligeramente ladeada, como una marioneta a la espera de una orden. «Gaspar», gritó Juan. El hombre no respondió. Ni un parpadeo. Pedro de Soria fue el primero en advertir el detalle que heló la sangre de todos. La piel de Gaspar no brillaba de sudor, sino de una humedad oscura, salobre, que parecía supurar de su propia carne. En su cuello, venas ennegrecidas se marcaban como raíces podridas. Sus ojos, abiertos de par en par, no tenían iris, solo un blanco opaco, lechoso, que devolvía la luz del sol con un resplandor casi líquido. «Santa María», susurró Diego, arrodillándose de golpe. «Está poseído». Cuando Martín intentó acercarse, el agua a su alrededor comenzó a burbujear, liberando un hedor a algas muertas. Gaspar alzó lentamente la cabeza, y de su boca salió un sonido que no era un grito ni una palabra, sino un rugido húmedo, el gorgoteo de alguien que se ahoga y respira al mismo tiempo. De pronto, se lanzó hacia la orilla con una velocidad que desmentía su rigidez anterior. La reacción fue caótica. Juan y Martín retrocedieron, alzando los machetes. Gaspar emergió del agua en un salto imposible, el rostro contraído en una mueca de hambre primitiva. Hernán, el más joven, tropezó y cayó de espaldas, gritando. Juan blandió su machete en un arco desesperado, alcanzando el hombro de Gaspar. La hoja penetró la carne, pero no salió sangre, solo un líquido oscuro, salobre, que olía a óxido y marisma. Gaspar no se detuvo. Fue Pedro quien, en un arranque de fe, tomó un tizón encendido de la fogata y lo lanzó contra la criatura. El fuego tocó la piel de Gaspar, y un siseo agudo llenó el aire. La carne chisporroteó, desprendiendo un humo verdoso que olía a pescado podrido. Gaspar se arqueó, lanzó un gruñido que heló los huesos de todos, y retrocedió hacia el agua, donde se hundió de golpe, desapareciendo entre las burbujas. El silencio que siguió fue más insoportable que el ataque. Hernán lloraba con la cara enterrada en las manos, mientras Diego gritaba oraciones, mezclando latín con español, como si la mezcla de lenguas tuviera mayor poder contra el mal. «Esto no es un hombre», dijo Martín con voz ronca. «Es algo que el mar ha devuelto». Pedro señaló con un dedo tembloroso hacia la selva. «No estamos solos».
Entre las palmeras, figuras comenzaban a materializarse. Al principio eran sombras, simples manchas que se movían entre la bruma matinal. Luego, lentamente, fueron tomando forma, hombres y mujeres de la población local, sus cuerpos cubiertos de algas secas y coral incrustado en la piel, como si hubiesen vivido bajo el agua durante siglos. La piel grisácea colgaba en jirones, los ojos eran fosas blancas, y sus bocas mostraban dientes limosos, desgastados pero filosos como conchas rotas. Avanzaban en silencio, descalzos, arrastrando los pies en un movimiento hipnótico, como si danzaran al compás de una música que solo ellos escuchaban. El aire se llenó de un olor a sal y putrefacción que hizo que Hernán vomitara de inmediato. «Dios nos ampare», gritó Diego, levantando su crucifijo. «Son los cuerpos tomados por el diablo». Los zombis, si aquello merecía nombre, se detuvieron a pocos pasos de la orilla. Uno de ellos, una mujer de cabellos largos enredados con algas, abrió la boca. De ella surgió un sonido húmedo, un canto casi idéntico al que los marineros habían oído la noche anterior. La misma cadencia hipnótica, pero ahora cargada de una fuerza que vibraba en los huesos. Martín, con la mandíbula apretada, retrocedió hacia el bote. «Hay que irnos. Ahora». Pero cuando Juan giró para buscar el camino de regreso, vio que el agua del canal que los separaba del mar abierto estaba agitada, cubierta de burbujas. De la laguna emergían más figuras, hombres y mujeres que surgían lentamente, como flotando, con el agua escurriéndoles de las cuencas vacías de los ojos. Eran decenas, quizá más de un centenar, avanzando sin prisa, seguros de que el tiempo y el océano estaban de su lado. La isla entera parecía respirar. Cada palmera, cada roca, vibraba con el ritmo de ese canto gutural que ahora llenaba el aire, haciendo temblar la arena bajo sus pies. Hernán gritó de dolor, en su cuello, donde Gaspar lo había rozado durante el ataque, la piel comenzaba a ennegrecerse, formando venas oscuras que latían como raíces vivas. «Nos rodean», rugió Juan, alzando su machete. «A las armas». Los 6 hombres, agotados y hambrientos, formaron un círculo frente a la choza más cercana. El fuego de la noche anterior ardía aún en algunos troncos, pero la brisa marina amenazaba con extinguirlo. Mientras las criaturas avanzaban lentamente, los marineros sintieron, por primera vez, la certeza absoluta de que la salvación no estaba en el mar ni en el cielo. La isla misma los había reclamado. El cielo se cubrió de un gris enfermizo mientras el día agonizaba, como si una tormenta invisible acechara más allá del horizonte. La brisa, antes cálida y salada, se volvió fría, impregnada de un hedor a hierro húmedo. La isla, que al llegar había parecido un refugio, ahora era una prisión de arena y coral. Y alrededor de los 6 hombres, o lo que quedaba de ellos, la multitud de cuerpos muertos seguía cerrando el cerco, lenta e inexorablemente. Juan Serrano contaba los pasos de los enemigos como si el cálculo pudiera darle control. «Faltan metros, 3, tal vez 4», murmuró con el machete en alto. Martín Albó, con los ojos inyectados de sangre, sostenía una rama encendida que apenas chisporroteaba. «No piensan, no respiran», dijo, como si necesitara convencerse. «Pero caminan». «No son hombres», respondió Diego, aferrado a su crucifijo. «Son los ahogados del infierno». Pedro de Soria rezaba en silencio, las palabras latinas convertidas en un balbuceo febril que se mezclaba con el canto gutural de los zombis. Hernán, apoyado contra una choza,
gemía con la mano en el cuello. La piel a su alrededor estaba completamente negra, las venas hinchadas como raíces podridas que latían bajo la carne. Su respiración era un silbido quebrado, y cada exhalación despedía un olor salobre que hacía arder los ojos. La primera embestida llegó al caer la noche. De entre las palmeras, una figura de cuerpo enjuto, apenas un esqueleto cubierto de algas, se lanzó contra la fogata con una velocidad inhumana. Juan reaccionó a tiempo, cortando con el machete la mano que intentaba apagar el fuego. La extremidad cayó al suelo, pero la criatura no gritó, se abalanzó de nuevo, babeando un líquido verdoso que chisporroteó al tocar las brasas. Detrás de ella, otras se precipitaron con el mismo frenesí, como atraídas por el calor. El combate fue una mezcla de horror y desesperación. Martín hundía la rama encendida en los pechos hinchados, haciendo que la carne chisporroteara con un hedor a pescado podrido. Diego blandía el crucifijo como un garrote, golpeando rostros que parecían de piedra. Pedro, fuera de sí, lanzaba fragmentos de madera encendidos mientras gritaba salmos entrecortados. Cada golpe apenas ralentizaba a las criaturas, que caían solo para levantarse de nuevo, con movimientos torpes pero imparables. Hernán comenzó a convulsionar. Entre espasmos, sus ojos se volvieron completamente blancos y un burbujeo húmedo escapó de su garganta. Juan trató de sujetarlo, pero el muchacho, con una fuerza imposible para su cuerpo febril, se incorporó de golpe. Su boca se abrió en una mueca antinatural y de ella surgió el mismo canto que habían escuchado en la noche. Un coro de notas ahogadas, rítmicas, que parecía marcar el avance de los muertos. ¡Santo Dios!, gritó Diego. ¡Ya lo tienen! Antes de que pudieran reaccionar, Hernán se abalanzó contra Pedro, derribándolo en la arena. Martín lo apartó de un golpe con el remo, pero el muchacho ya no era el mismo, su piel exhalaba un vapor salino, sus venas latían con un brillo fosforescente. La segunda embestida de los zombis coincidió con un cambio en el mar. La laguna comenzó a agitarse con violentas burbujas, y de su centro surgieron más cuerpos, decenas de ellos, emergiendo lentamente como si el agua los barriera. Sus ojos vacíos brillaban con la luz de los relámpagos que ahora iluminaban el cielo. La tormenta, que hasta entonces había sido solo una amenaza, estalló con un rugido sordo. Truenos rodaron como cañonazos, y un viento gélido azotó la isla, haciendo que las palmeras se inclinaran como si quisieran arrancarse de raíz. En medio del caos, Pedro se desprendió de los brazos de Juan y corrió hacia la selva, el crucifijo en alto. «La sangre de Cristo os vencerá», gritó, perdiéndose entre los árboles. Su voz se transformó en un canto desesperado que se extinguió en un grito seco, abrupto, devorado por el rugido del mar. Martín, jadeando, miró a Juan. «Debemos volver al bote. Ahora o nunca». «No saldremos vivos», replicó Juan, pero sus ojos revelaban que ya había tomado la misma decisión. Juntos, arrastrando a Diego, empujaron el bote hacia el canal que conectaba la laguna con el océano abierto. La tormenta azotaba con tal furia que el agua subía y bajaba en oleadas que casi los volcaban antes de zarpar. Detrás de ellos, las criaturas seguían avanzando, indiferentes al viento y al agua, cada paso un golpe seco en la arena. Cuando por fin el bote flotó, Martín y Juan remaron con una fuerza nacida del terror. Diego, arrodillado, rezaba con los ojos cerrados, sus oraciones ahogadas por el estruendo de la tormenta. La corriente los llevó mar adentro, alejándolos del atolón. Por un instante creyeron que la salvación era posible. Pero el mar,
como un animal vivo, tenía otros planes. La corriente cambió de dirección sin aviso, arrastrándolos de vuelta hacia la isla. A cada relámpago, Juan veía la silueta del atolón acercarse, iluminada por destellos blancos, palmeras agitadas, arena reluciente, en la orilla, decenas de figuras inmóviles, esperándolos. Las criaturas no corrían, no gritaban. Solo aguardaban, como si supieran que el océano siempre devuelve lo que intenta escapar. Hernán, que seguía en el bote, se incorporó bruscamente. Su piel era ahora completamente gris, los ojos dos perlas blancas que brillaban con la luz de los rayos. Sin un sonido, se lanzó al agua y desapareció en la negrura, como si respondiera a una llamada. «No podemos», jadeó Martín, sus manos sangrando sobre los remos. Juan lo interrumpió con un grito: «Remad, maldita sea. Remad». La tormenta los envolvió. El bote se balanceaba como un juguete entre las olas, girando sin control. Relámpagos iluminaban fugazmente el atolón, cada vez más lejano, cada vez más difuso, hasta que la bruma lo devoró por completo. Solo entonces comprendieron que la corriente los arrastraba no hacia mar abierto, sino en círculos, una espiral interminable alrededor de la isla. En medio de ese infierno, Diego alzó la cabeza y murmuró, con una calma que heló a los otros: «El mar es un solo cuerpo, y nosotros ya estamos dentro de él». Un relámpago partió el cielo en dos. El bote giró una última vez antes de perderse en la noche, envuelto por el rugido de las olas y el canto distante de los muertos, que ahora sonaba desde debajo del agua. Meses después, cuando la expedición de Magallanes se hallaba ya a miles de leguas, en puertos lejanos del Pacífico corrían rumores entre los marineros. Había historias que hablaban de un atolón maldito, un anillo de coral perdido en la inmensidad del océano donde las aves no cantaban y los vientos se negaban a soplar. Nadie sabía su ubicación exacta, algunos aseguraban haber visto la bruma que lo ocultaba, otros juraban que el mar mismo lo movía como un espejismo para evitar que los hombres lo encontraran. En Sevilla, un año más tarde, un piloto portugués que desertó de la expedición relató en una taberna un secreto que nunca escribió en su diario. Juraba que, tras la condena, Magallanes había soñado con los rostros de los 6 desertores, flotando en la negrura del mar. Sus ojos estaban abiertos y vacíos, pero sonreían como si algo los hubiera llamado desde las profundidades. El capitán despertó empapado en sudor, convencido de que el demonio del océano los había reclamado. Nadie a bordo volvió a mencionar a los castigados en voz alta. Años más tarde, otros navegantes hablaron de señales inquietantes. Barcos que, al cruzar ciertas coordenadas, escuchaban golpes sordos contra el casco en noches de calma. Fogonazos de luz pálida bajo la superficie, como si cuerpos brillantes los siguieran. Algunos aseguraron que, en las madrugadas sin luna, podían verse 6 figuras caminando por la arena de un islote desierto, con las manos ensangrentadas y los ojos blanquecinos, moviéndose en círculos como si aguardaran una embarcación. Los mapas jamás registraron aquel lugar. Los que intentaron buscarlo, guiados por relatos de fortuna o simple curiosidad, regresaron con las miradas vacías o no regresaron en absoluto. Solo una constante sobrevivía en todos los testimonios: un silencio absoluto, un mutismo tan profundo que ni el mar se atrevía a romperlo. Dicen que, en noches de tormenta, cuando el océano Pacífico se vuelve negro como el carbón, si uno escucha con atención entre el rugido del agua, puede oír rezos en latín mezclados con risas huecas, una letanía que se eleva desde algún punto donde la brújula enloquece. Allí, bajo el sol eterno o la luna muda,
los 6 marineros continúan su vigilia. Ni vivos ni muertos. Ni salvados ni condenados. Solo esperando, con la paciencia infinita del océano, que otra embarcación de hombres desesperados tropiece con el atolón del silencio.